Bueno chicos, que tengan muy buena tarde. Espero y todos se encuentren bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cuál es el manual de uso de la estructural de la madera y a qué nos referimos en este caso, a cuáles son los tipos de madera más habituales que se puedan ocupar o que podamos clasificar según los usos que pueda tener cada una de la madera. Lo vamos a ver no correspondientemente a la madera, sino correspondientemente a los usos que le damos a la madera. Para empezar, pues vamos a ver que la carpintería lo vamos a definir en dos partes, tanto la carpintería interior como la carpintería exterior. Hablando de la carpintería interior, estaremos hablando en este apartado como la carpintería que nos va a regir para puertas interiores, para revestimientos, lo que estamos hablando de frisos, para pisos, para entramado en techo, para todo lo necesario para poder tener en el espacio interior. Para cualquier tipo de carpintería interior vamos a requerir que la madera tenga principalmente 6 puntos fundamentales. Número 1, un coeficiente de contracción volumétrica reducido. Y cuando hablamos de coeficiente de contracción, nos referimos a esta diferencia de volumetría dependiente de la humedad o de la temperatura del lugar. Si nosotros tenemos un tipo de madera que se contrae fuertemente con respecto a los cambios de temperatura o a la humedad, en algún momento podemos ver que las cuerdas puedan tener mayor distancia o demás, o que se puedan aflojar. Por eso se buscan que sean maderas que su coeficiente de contracción sea mínimo. Además, que tengan fibras rectas, es decir, que no permitan aperturas por nodos o algún otro elemento, que tengan una dureza y densidad medias, no se buscan que sean ni tan pesadas ni tan blandas, que tenga una resistencia mecánica media y entre media y alta, debido precisamente a que principalmente hablamos en pisos, en frisos, o en lo que es revestimiento de paredes, y en entramados y en puertas. Por último, hablando de pisos y puertas, gran durabilidad natural y gran impregnabilidad. Hablando de impregnabilidad, es decir, qué tanto pueden ser impregnadas para que puedan soportar los cambios climáticos. Las maderas más comunes son estas que podemos ver. Vamos a pasar desde el encino, la bubinga, loduzal, el embero. Vamos a ir con algunas de ellas: el cerezo, el roble, el pino, que es más conocido en esta zona, nogal, el abeto, caoba, fresno, manzonia, haya, cipo, la teca, que la teca es un material que se ocupa actualmente mucho en la carpintería de pisos. Prácticamente todos los pisos que se prefabrican son de teca, solo que le ponen acabados en diferentes maderas para que tenga un realismo diferente, como puede ser en tipo nogal, tipo fresno, tipo haya o tipo roble. También el cedro y el abedul, pero la teca es de las maderas que más se ocupan en ese sentido. El abedul y el cedro. Vamos a ver que en esta carpintería interior podemos ver que existe, que es una gama realmente amplia. Estamos hablando de más o menos 24 tipos de maderas que existen, 24 especies de maderas en las cuales se puede hacer carpintería interior. Aclaro, todo depende también del lugar donde vivimos, qué tipo de madera vamos a encontrar. Ahora pasamos de lado a la segundo tipo de carpintería, que vamos a encontrar la carpintería exterior. En esta carpintería exterior, pues vamos a ver nuevamente que el coeficiente de contracción volumétrica debe ser reducido bajo los mismos principios. La diferencia es que aquí debemos de tener en cuenta que va a tener más contacto con la intemperie, por eso ese mismo sentido. Fibras rectas. Al no tener una fibra recta, normalmente con algunos golpes pueden haber cizallamiento. Como por ejemplo, cuando nos ponemos un clavo y se abre la madera, es porque las fibras no están rectas. Entonces se buscan maderas rectas para que en un dado caso, si sufrieran algún tipo de esfuerzo, no tiendan a abrirse o a tener alguna ruptura. Igual como en el anterior, una densidad media o reducida, dureza media, resistencia entre media y alta, gran durabilidad a la parte, durabilidad, fácil impregnabilidad, y normalmente vamos a ver que si vamos a poner molduras o zócalos, aquí se recomendarían maderas blandas de fibra recta, fáciles para poder trabajar,
en el lugar, con buen acabado y baja contracción. Aquí se recomienda igual que todos estos niveles. ¿Por qué se recomienda para molduras maderas blandas? Por el nivel de flexibilidad que puedan tener a los cambios climáticos, porque van a poder tener en cuenta algún tipo de alojamiento cercano al agua. No sé si alguien tenga alguna duda con esos dos tipos, tanto para carpintería interior o exterior. Si nos damos cuenta, en la carpintería exterior no tenemos la misma cantidad que en la interior, mientras que nosotros teníamos más o menos como 32. Aquí tenemos un poquito menos, tenemos prácticamente solo como, estamos hablando de, pero teníamos 24 en la anterior, teníamos 24 tipos, no sé, 24 tipos, aquí tenemos un poco menos, 22 tipos diferentes, pasando por el hondo, el castaño, el cerezo, el roble. Se dan cuenta, el roble se sigue repitiendo, nogal, caoba, los dos tipos de pino, amarillo o insignis, igual, el pino de Oregon también se encuentra, el cipo y la teca. Repito, la teca es de los materiales que más se ocupan. Aquí no aparece el haya, pero sí aparece el cedro. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. No dije ninguna. ¿No? De mi parte no. Cuando nosotros hablamos ahora de muebles de interior y exterior, nos vamos a dar cuenta que dentro de los muebles, o lo que vamos a hablar de carpintería en muebles, hay que tener en cuenta maderas menos duras para que el acabado también sea mucho mejor. Por tal cosa, buscamos igual coeficiente de contracción volumétrica reducida. Esto es porque en las juntas, hablando de una mesa, una silla, si tiene contracción volumétrica alta, vamos a ver que en algunos lugares se abren por ejemplo, cuando se hace de pino, de algún tipo de pino y la madera está verde, como se conoce normalmente, que no está seca, podemos ver un agrietamiento o separación entre las fibras. Por eso se recomienda que se encuentre completamente reducida en este punto. Se busca que el color, la fibra y la apariencia sea atractiva a la parte visual, que sea fácil de trabajar, es decir, si tenemos un tipo de madera muy dura, cuando entra al trabajo de maquinado, normalmente llega a perder algunas partes y puede perder algunas esquirlas y no puede ser devastada tan fácilmente. Que tenga una resistencia a la extracción de tornillos, es algo importante porque eso le permite tener una elasticidad en las fibras a diferencia de otras maderas y resistencia, como le digo, a las grietas, que esto viene dado principalmente por el coeficiente de contracción. Una amplia resistencia a las grietas. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del tipo de mueble. Normalmente, aunque no están en contacto con agua, normalmente pueden haber accidentes. Y esto lo podemos ver en la madera laminada. La madera laminada, tenemos un mueble, una mesa de centro, entre en contacto con el agua y rápido se empieza a hinchar. Lo que se busca en esta madera que sea capaz de resistir a ciertos niveles climatológicos, tanto para la parte interior como para la parte exterior. Por eso, nos vamos a ver que se definen las dos tipos, tanto en el interior como en el exterior. Aquí nos podemos dar cuenta, jóvenes, de los muebles para las maderas para muebles interiores. Podemos ver alguna repetición de algunos tipos de especies de madera. Podemos ver que el dusier se repite, el cerezo se ha repetido en algunos casos, el pino se está repitiendo, el nogal, igual, el fresno, la haya se había perdido en algún otro elemento, pero vuelve a aparecer. Y el que sigue prevaleciendo es la teca, debido a que la teca es un material que permite precisamente esta sinergia entre varios tipos de formas de tanto la parte interior como exterior. Y precisamente, hablando en la parte exterior, nos podemos dar cuenta que las maderas para la parte exterior se puede encontrar desde un bubinga, castaño, caoba, fresno. Podemos encontrar nuevamente los dos tipos de pino, el pino de Oregón, el roble, el cipo y la teca.
Hasta ahorita nos podemos dar cuenta, después de haber visto tanto carpintería interior y exterior, nos podemos dar cuenta que el material que más veces se puede repetir es la teca, precisamente por sus altos niveles resistivos en este sentido. Sin embargo, no porque la teca tenga esta línea de funcionalidad tanto para carpintería o para muebles, tanto al interior y exterior, va a significar que va a ser la mejor madera dentro de todos los elementos. No sé si alguien me puede ayudar a leer maderas para estructuras, por favor. De hecho, yo. A ver. Gracias, Henry. Estructuras. Gran resistencia y módulo de elasticidad, gran durabilidad entre hongos e insectos, gran impregnabilidad, facilidad para hacer uniones, fácil claveteado y encolado y fibra recta. Gracias. Pues aquí, como nos dio favor de leer Henry, vamos a ver que para las estructuras cambiamos un poquito el tipo de características fundamentales. Buscamos maderas que tengan alta resistencia o gran resistencia y módulo de elasticidad, que sean capaces de absorber tanto esfuerzos bajo tracción y compresión y, por supuesto, de torsión. Después, que tengan gran durabilidad ante la parte de hongos e insectos. Estamos hablando que la madera sea, si no puede ser completamente antimicótica bueno, y fungicida, que pueda tener algún nivel de ese sentido, que tenga una gran impregnabilidad, que el tipo de fibras permita, aquí la fibra recta, permita tres tipos de cosas. Aquí vamos a esta parte. Un fácil claveteado, es decir, que nosotros podamos clavar o atornillar fácilmente, y eso depende mucho de la fibra. Si ocupamos fibras que no son adecuadas, vamos a ver que van a haber aperturas dentro del elemento. Aclaro, muchas veces también existen aberturas en las fibras, no por la madera, sino también por la cercanía en que podamos poner algún clavo o perno, que sea fácil en el encolado. No todas las maderas se encolan y tienen la misma resistencia mecánica con el encolado, con el pegamento, y eso también a su vez lo que correspondería a la facilidad para hacer uniones. En este caso de uniones estamos hablando de uniones, ensambles o juntas. Por ejemplo, aquí podemos ver en la imagen a un tipo de unión a media madera. Esta unión a media madera lo podemos encontrar en la parte superior de este marco rígido. Aquí está. Esta viga, voy a cambiar un poquito el color para que lo podamos observar. Esta viga está cortada a media madera, entonces sigue este viaje, la que está en la parte inferior, tiene esta forma aserrada precisamente y la parte superior hace exactamente lo mismo. Esta otra también tiene aquí una pequeña moldura para poder encajar. Las dos tienen un espacio de moldura para que encaje una sobre la otra y eso permita mayor unión. Entre más sección transversal tenga una madera con otra, mayor y mejor es la unión. Entre mayor sección transversal tenga contacto, va a ser mejor. Por eso, longitudinalmente, muchas de las uniones, cuando vamos a poner vigas, si no nos ajustan, los cortes se hacen de esta manera. Aquí no me ayudó mucho mi pulso, pero aquí está. Los uniones se hacen de esta manera. ¿Para qué? Porque si yo solo los uniera, por ejemplo, con un corte de esta manera, con alguna unión acá, la unión es mínima de área, entonces llega a despegar. Aquí, al tener mayor cantidad de área, como lo podemos observar, tiene mejor unión. Pero también, repetimos, depende de cuántos, del nivel de clavado que tengamos y el encolado. Las maderas, aquí se redujo totalmente. Vamos a ver qué maderas encontramos. Encontramos el castaño, el roble y aquí punto importante, pinos y abeto. Tanto en México, pero principalmente en esta zona de los Altos, vamos a encontrar una gran cantidad de pino amarillo, de pinabeto o abeto. Vamos a encontrar también una gran cantidad. Y aquí, aunque las marcas como Home Depot, algunas veces Copico, traen algún tipo de pino insignis y pino de Oregon, que son muy ocupados, principalmente la línea de Home Depot. Vamos a encontrar muchas maderas basadas, pero muchas piezas basadas en
pino de Oregón. Pero vamos a dar cuenta que estructuralmente ya no tenemos las veintitantas maderas que teníamos antes, sino que se reduce completamente a únicamente 9 maderas. Estas son las fundamentales. No significa, vamos a encontrar a lo largo de la historia, que en muchos lugares se ocupa la madera que se tiene al alcance. Si en nuestro lugar de población tenemos una madera, normalmente es la que se ocupa para construir, pero el tiempo de vida o el tipo de mantenimiento que tiene que dársele es más progresivo o menor progresivo que en algunos otros casos. ¿Alguien que pueda hacer favor de leer suelos? Suelos. Luego leyó. Gracias. Suelos. Coeficiente de contracción volumétrica reducido. Dureza superior a 2.5. Densidad media superior a 400 kilogramos a un metro cúbico. Fibra recta. Grano fino a pesar de que existe la posibilidad de utilizar maderas de grano grueso. Fácil acabado. Y resistencia a rasguños y productos domésticos. Gracias. Bueno, vamos a ver aquí algo importante. Aquí ya dice para suelos, ya nos empieza a dar datos técnicos. Número 1, nos pide una densidad media superior a 400 kilogramos por metro cúbico. Estamos diciendo que se requiere una madera de clase media a clase alta, hablando de peso. Buscamos una dureza superior a 2.5. Ahorita vamos a tener una idea con las latifoideadas, qué tipo de dureza podemos tener. Fibras rectas, algo importante para que no veamos una apertura entre las fibras. Grano fino, a pesar de que existe la posibilidad de usar maderas de grano grueso, se pide un grano fino para que el acabado sea de mejor calidad. Y se busca que también tenga una alta resistencia a rasguños y productos domésticos, por eso se busca más el grano fino, porque si el grano es grueso, el grano grueso tiende a tener mayor cantidad de porosidad, y al tener mayor cantidad de porosidad, más fácil se puede tener rasguños o tiene una menor resistencia a cualquier agente doméstico. Igual, una contracción volumétrica reducida por el mismo índice. En este tipo de situaciones, las maderas principales que vamos a encontrar, nuevamente tenemos una variedad importante, más o menos tenemos 21 maderas diferentes. La encina, la bubinga, el ducey, el elondo, el castaño, cerezo, roble. Vemos nuevamente los dos pinos, el abeto, el fresno, el haya, la teca y el abedul, de las maderas que principalmente podamos encontrar aquí. Nuevamente nos damos cuenta que materias para esto, como lo dije, la teca es un material fundamental en el tipo de carpintería interior y aquí lo demuestra en ese sentido. Y los pinos siguen siendo un tipo de madera muy, el término no me gusta, pero es muy dúctil, es diversificable, se puede ocupar prácticamente en todos los tópicos que hemos visto hasta ahorita. Los pinos, aunque la calidad de madera no es tan alta, porque cabe mencionar que el alpino no estamos hablando de una dureza alta, no estamos hablando de una cantidad de grano o de una calidad a la vista superior, a nivel estructural y funcional es de las mejores maderas. Aunque la parte visual deja un poco de lado, precisamente porque es lo que más se consume. Aparte de eso, pues vamos a encontrar otros dos tipos más de madera. La madera que es para barriles y la tonelería. En este caso estamos hablando de todas las maderas que se ocupan para poder tener líquidos, tanto para poder generar cerveza, whisky, coñac, tequila, todos esos que se manejan en barriles. Caray, eso sí me interesa. Todas esas maderas igual tienen algún tipo de diferencia. Henrik, no sé si puedes leer precisamente los tópicos de barrilería y tonelería. Una pregunta, ese tipo de maderas son con las que hacen las barricas, ¿no? Donde dejan Exactamente, a eso me refiero, sí. No todas las maderas se pueden ocupar. Claro, en el caso también de la cerveza, para la transportación, y en el caso totalmente en el whisky, depende mucho del tipo de madera, el sabor que vamos a tener. Bueno, barrilería y tonelería. Coeficiente de contracción volumétrica reducido, gran dureza, gran durabilidad natural,
resistencia a los hongos xilófagos marinos, fácil encorvadura, resistencia a la extracción de tornillos y clavos, buena ante la humedad y buenas propiedades mecánicas. ¿Leo también la otra de No, una no, vez? solo con eso, ¿O- gracias. Gracias, Ok. gente. Con eso podemos darnos cuenta, depende mucho y aquí tiene que tener fácil encorvadura, entonces tiene que tener una propiedad elástica, de ser elástico el material, una capacidad para poderse curvar sin que se pueda romper la madera, que pueda tener esa resistencia a los hongos, fungicida, para que no pueda un crecimiento de hongos, y buena ante la humedad. La mayoría de esta madera normalmente tienen un coeficiente de reducción, de volumétrica de reducción reducido, pero están mejor en ambiente húmedo, es decir, cuando están en contacto con el húmedo, corvan completamente. Cuando estos tipos de madera se alejan de humedad y se empiezan a secar, se empiezan a reducir. Aquí se busca que la humedad propia del líquido permita el mantenimiento del tonel o del barril. Dentro de esas maderas vamos a encontrar el eucalipto, vamos a ver los dos tipos de roble, americano y pedunculado. Precisamente vamos a ver que de esos dos y tanto de los robles, vamos a encontrar también el roble europeo cerezo, vamos a estar encontrando los tipos de utilización principalmente para whiskies. Estamos viendo pinos, sin embargo el pino normalmente se ocupa en toneles más aquí en América. Estamos hablando de para tequila o para mezcal, es muy ocupado ese tipo de maderas para eso, y el abeto. Y por último, para la madera laminada, recordemos que esta es una recopilación de maderas, de fibras que se laminan y que se encolan. Se buscan que tengamos fibras rectas, fácil para una encorvadura, así que se puedan doblar, blandas o semiduras y fácil encolado. Vamos a ver que en ese sentido buscamos maderas muchas veces, si vamos a hacer un OBS o un MDF, vamos incluso a encontrar la pedacitería o lo que sería el espacio de viruta de esta madera. Lo único que se busca sean fibras rectas, porque si no, cuando no se buscan esas fibras rectas, por eso también existen calidades dentro de las maderas laminadas o de las contrachapadas. O por ejemplo en el triplay hay maderas de mucha más mayor precio y menor precio. Y lo que dicen, es que hay de baja calidad y de buena calidad. ¿Qué diferencia hay? El tipo de fibra con el cual fue hecha la madera. Cuando es una fibra no tan recta, metemos un clavo y se abre el triplay, precisamente por este mismo principio. ¿Qué maderas son las que se ocupan? Si estamos dando cuenta, estamos hablando de puros pinos. Pino insignis, abeto, Oregon y pinaster. Hablando del abeto, pues aquí lo conocemos como pinabeto, pero estamos hablando de 4 tipos de maderas más comunes y por eso se hacen. ¿Por qué no se hacen en otros tipos de maderas? También depende mucho del precio de la madera. No se hace en roble, no se hace en nogal, porque no se busca tener precios tan elevados. Y si se hacen en este tipo de maderas, lo que vamos a tener es un contrachapado de, digamos, de 1 centímetro, donde 8.8 centímetros, 8 milímetros van a ser de pino y solo 2 centímetros, 2 milímetros van a ser la capa de algún tipo de madera ya preciosa o semipreciosa. Un cedro, un ciprés, un roble, para darle mayor calidad. Pero en general vamos a estar hablando de un pino. Para entender bien exactamente, las maderas las vamos a dividir en 2 tipos o en 2 clases. Las que van a ser los tipos coníferas y las latifoideadas. No sé si alguien me puede leer, por favor, esos 2 párrafos. No la leo yo. Gracias, gente. Coníferas. Estos bosques son muy densos y se desarrollan en zonas frías y templadas en el extremo del hemisferio norte y en menor proporción en zonas similares del hemisferio sur. Latifoliadas. Estos bosques se desarrollan en zonas tropicales o subtropicales de África, América, Oceanía y Asia. Gracias. Pues nos vamos a dar cuenta que Chiapas es un estado rico en ese sentido. Tiene de los 2 tipos de maderas, tanto tipo conífera, que es la que tenemos aquí en esta zona, como el tipo latifoideada, que lo podemos encontrar cerca en lugares selváticos. Vamos a vernos que en la casa de las latifoideadas vamos a encontrar principalmente 5 clases, aunque en las coníferas nada más hay 3.
En las coníferas nada más nos vamos a dar cuenta que está la blanda, la semidura y dura. Nada más tenemos esos tres espacios. En el caso, perdón, de las coníferas, nada más tenemos estos tres: blanda, semidura y dura. Son los únicos tres tipos de maderas que vamos a encontrar. En las latifoideas tenemos un poco más de amplitud. Entonces estamos hablando que hay desde la muy blanda a la muy dura. ¿Y cómo los vamos a definir? Dependiendo del grado de dureza. Existe dureza desde el punto 2, que es muy blanda, hasta una dureza mayor a 9, que sería muy dura. Y estaríamos hablando de una madera de olivo, que principalmente para detalles o para algún tipo ornamental, para algún mango de algún elemento, es muy bueno el olivo por su dureza, pero también igual su maquinado no es tan sencillo. Aquí podemos ver, veíamos hace rato un tipo de madera, por ejemplo, para suelos, decía dureza superior a 2.5, entonces estaríamos hablando de una madera que podría ser blanda, pero ahí sería difícil de poderla colocar. Estaríamos hablando de una madera semidura, dura o muy dura, es decir, de abedul, roble, olivo o de la línea de abedul en adelante. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda, pregunta o inquietud. Esta presentación, pues más que todo se está haciendo debido a que ustedes en la próxima clase van a precisamente presentar a todos estos tipos de madera. Aquí acabamos de ver solo más o menos su distribución de los tipos de madera, pero ya ustedes nos van a hacer favor de presentar los 61 tipos de especies de madera ya directamente según su uso. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda.